marca líder se conecta y es relevante generando contenidos. Xiomara Herrera. Buenos días a todos, a todas, autoridades y maestros y estudiantes que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos a una de las acciones de la quinta edición de Emerge 2023, un espacio con expertos en temática de publicidad y relaciones públicas, que nos exhortan a explorar temas emergentes. En esta mañana nos complace presentar este espacio en donde se tomará la temática tecnológica bajo el título Retos en la transformación digital. Estos desafíos que atraviesan las marcas a través de distintas plataformas digitales. Estas acciones nos acercan al Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas, perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra Universidad Veracruzana, dándonos un nuevo enfoque y acercándonos al plano profesional. A continuación, cedo el uso de la voz a mi compañera Fátima Ríos, quien fungirá en el papel de moderadora en esta mesa de diálogo. Muy buenos días. Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer que las cosas pasen. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor presentarles a nuestros invitados, quienes son profesionales destacados en el área de publicidad y marketing. Ambos son formados en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, nuestra alma mater, donde todos somos orgullosamente, y también pues todos provenimos del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas. Me voy a permitir leer su semblanza. Primero que nada, al maestro Juan Carlos Guevara López, quien se ha capacitado directamente con Facebook para posicionarse en campañas digitales. De igual manera, ha trabajado en el área creativa en diversas agencias de publicidad en la Ciudad de México. Además, fungió en varias agencias. Me pidió que por privacidad no las comentara, y también actualmente fundó una agencia digital llamada Macaco en 2019, que se ha especializado en estrategias digitales y se ha encargado de diseñar sitios web, páginas de inicio, aplicaciones web para iOS, y también a lo largo de su carrera laboral ha trabajado con marcas como lo son La Parroquia, Warner Brothers, Plaza Sésamo, Pfizer, Nissan, BBVA, UNAM, Imagen y Hermes. Además de ser pues publirelacionista, cuenta con una licenciatura en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH y tiene una maestría en antropología por la UNAM. De igual manera queremos pues justamente presentar a nuestro otro ponente que tuvo algunas fallas, y pues es el licenciado José Daniel Cortés Hernández, quien se encuentra pues por llamada telefónica. Esto debido a que pues tenemos fallas con el internet. Cuenta también con una experiencia en sectores públicos y privados, principalmente en el marketing digital, en áreas como planning, gestión de relaciones con el cliente, manejo de medios, relaciones públicas digitales y sociales. También ha trabajado en áreas creativas y estratégicas. Actualmente labora en Vine Media, una agencia de publicidad digital en Ciudad de México, donde genera propuestas y recomendaciones para la diferenciación de marcas como lo son Coca-Cola, Herdes, Grupo Herdes, Barilla, San Rafael, San Marcos, Balance, entre otras. Cabe mencionar que actualmente estudia el máster en narrativa en la ciudad de Madrid, en la Escuela de Escritores. Los podemos recibir con un fuerte aplauso. Hola Dani, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a hacer el intento para que pues puedas escucharte, porque nos cuesta un poquito, pero no podemos pues hacer algo mayor. Así que pues esperamos, o igual nos puedes enviar la información por audio, ¿te parece? ¿Me escuchas? ¿Lo tienes en la voz? Sí, está mejor. Ok, bueno, vamos a iniciar. ¿Puedes hablar? Ok, pues mira, podemos hacer que nos envíes un audio con la explicación, porque no te escuchamos, es muy imposible.
Pues envías un audio ya. Por favor. Bueno, hicimos varias preguntas, tenemos una mesa y pues les recordamos que serán preguntas breves. La primera pregunta es para romper el hielo. Son grandes amigos, Dani y tú. ¿Cómo han hecho durante este tiempo para crear grandes proyectos como Dupla Creativa? Okay. Bueno, gracias por la invitación, Fátima, gracias a compañeros, colegas de FCAS, ustedes alumnos por invitarme. Pues con Dani estudié la carrera, de ahí nos fuimos a trabajar los dos de la Ciudad de México, coincidimos en algunas agencias, hicimos campaña también juntos, entonces siempre hemos estado de la mano él y yo. Y digamos que siempre hemos estado en el área creativa, aunque cada quien con un enfoque diferente, ¿no? O sea, yo me fui al área de la dirección de arte, entonces siempre estuve en esa parte creativa, mientras que Dani también en el área creativa, pero más hacia la redacción y también un poco más hacia también la gestión y la administración de las marcas y de las cuentas dentro de las agencias. Pero bueno, vamos, ustedes saben, ¿no? Con la dupla clásica que se trabaja en las agencias de publicidad es siempre un creativo de arte con un creativo redactor, ¿no? Porque entre ellos es un buen complemento en el que uno está pensando la idea, las bajadas creativas en cuestiones gráficas o visuales, mientras que el otro lo está pensando en temas de redacción, pero ambos construyen conceptos creativos. Entonces yo con Dani siempre hemos hecho un buen equipo, sabemos cuáles son nuestras limitantes individuales y nos complementamos muy bien. O sea, siempre lo hemos hecho así. Desde campaña nos dimos cuenta de que hacíamos buena mancuerna, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho, por ejemplo, como publicista creativo de arte, tener a alguien que me dé estructura, que me ponga orden en cómo deben ser las cuestiones de las ideas estratégicas, ¿no? No siempre ha sido así. Cuando he estado en otras agencias y con otro tipo de duplas, también son redactores, pero no tienen la estructura con la que he tenido, por ejemplo, con Dani, ¿no? Y eso es algo que he agradecido siempre con él. Y no sé él qué pueda decir ahorita en este momento sobre mí, pero seguramente dirá que también le nutre mucho la parte de la creatividad que yo puedo aportar a la dupla, ¿no? Entonces, si respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los retos en la creación de campañas publicitarias? Te digo un millón. Bueno, yo ahora que todo gira hacia lo digital, pero incluso antes siempre me he topado, y Dani podrá hacerme segunda en esto, que cuando te topas con un brief no claro, eso empieza a poner muchas limitantes y retos en la creación de campañas, ¿no? O sea, no solamente lo digo en la parte de no tener claro un objetivo de comunicación, de mercadotecnia, sino más bien que el cliente todavía no se acaba por decidir qué es lo que quiere buscar con la estrategia, ¿no? Entonces, nosotros como creativos estamos hasta el final de una larga cadena de eslabones, de procesos. Entonces, un ligero cambio en la dirección de mercadotecnia hace un cambio gigantesco en el área de creatividad. Entonces, al final, uno lo resiente, ¿no? O sea, me ha tocado muchas veces estando ya peloteando las ideas, incluso ejecutando bajadas, y de repente, no, pues que el cliente no quiere exactamente decir eso, sino lo otro, porque entonces no quiere vender, sino más bien conseguir seguidores o algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que al final hace que el motorcito de la agencia publicitaria, que es el área creativa, empiece a fallar. Porque entonces ese coche gigante que es la agencia, cuyo motor es el área creativa, no le sirven los frenos, o no le sirve el acelerador, le falta el aceite, entonces no funciona ese motor, ¿no? Y al final eso se padece mucho. O sea, un cambio muy pequeño al final tiene consecuencias muy grandes. Ese es un reto que siempre me ha tocado en DF, aquí en Jalapa, siempre, no tener claridad en lo que se quiere lograr en la campaña. Ok, perfecto. Comentabas o hacías esta analogía con el auto, que se me hacía muy padre. No sé, se me ocurre, retomando la pregunta inicial, ¿qué, no sé, campaña o proyecto que hiciste con Dani ha sido el que más impacto ha traído a tu vida personal y que te ha dejado aprendizajes que puedes decir, no inventes, este hecho o esta acción
ha provocado o ha sido como efecto dominó para que yo lograra este nuevo proyecto en tal momento? Bueno, yo creo que, híjole, primero tengo que mencionar campaña. O sea, campaña en FKs fue el primero y ¿qué primero? Pues, o sea, fue un evento muy complicado, nos costó muchísimo esfuerzo, tanto físico como mental, económico también, pero al final salimos a flote con Dani, con el resto del equipo, con Maripaz, con Marco, con Alondra, o sea, con todos ellos, lo logramos sacar y ahí fue cuando tuvimos ese primer éxito con Daniel, que después te digo, en las otras agencias donde hemos trabajado juntos, lo hemos hecho muy bien. Pues sí, yo creo que campaña ha sido uno de los retos más fuertes que he vivido con Daniel, ¿no? O sea, después de que ya salí de campaña, de verdad, nada me dio miedo, no tanto como lo fue campaña en su momento, ¿no? Y es que también, bueno, nosotros nos metimos en camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, creo que nos pusimos una meta muy complicada, que al final lo logramos, pero pudo haber salido mal de muchas maneras, ¿no? Entonces, si lo logramos fue también porque tuvimos mucho apoyo, el apoyo de nuestros profesores, de nuestras familias, de nuestros amigos, pero yo creo que este tipo de eventos, como el que estamos teniendo campaña, es algo que forma mucho a los profesionistas. Entonces, de verdad, cuando salimos de campaña y después nos enfrentamos al mundo laboral, aunque parecía un monstruo gigante enfrentarse a agencias con marcas así muy grandes, de todas formas ya no daba ese temor, ¿no? Ya no tenías miedo. Sí, ya no. Ya eras invencible, pues. Casi que. Perfectísimo. Sí. Bueno, Dani me comenta que no se va a poder ya conectar. Les ofrecemos una disculpa a todos y pues continuamos, porque pues el show siempre debe continuar, ¿no es así? Bueno, ¿cuáles han sido las transformaciones digitales que han tenido mayor peso en las marcas con las cuales laboras? Ya mencionamos al principio algunas marcas, pero ¿con cuál marca tú dices, esta ha sido la transformación que hemos logrado de mayor auto? Bueno, esa transformación digital, pues sí, yo la viví porque cuando salí de FKs apenas estaban comenzando el uso de las redes sociales. O sea, ya teníamos todos Facebook y todo, ¿no? Pero no existía ni TikTok, no existía, o sea, Instagram apenas estaba en sus inicios. Las empresas todavía vivían de esta manera tradicional de hacer BTL, ATL, o sea, publicidad tradicional impresa. Yo creo que ya eso ya está súper desactualizado hoy en día, ¿no? Pero en ese entonces todavía no, entonces a mí me tocó todavía ver el surgimiento de agencias que decían, soy agencia digital. Yo creo que ya hoy en día eso ya no ni aplica, ¿no? O sea, todas las agencias hacen cosas digitales obligatoriamente, pero en ese momento apenas estaba el surgimiento, entonces me tocó ver cómo las marcas brincaban hacia la era digital, hacia la transformación digital, y no siempre de la mejor manera, ¿no? Entonces, no había incluso tampoco algo claro para dónde irse. Yo como profesionista, pues también fue algo que fui aprendiendo sobre la marcha, porque en FK pues tampoco había una materia sobre medios digitales, sobre cómo pautar, cómo medir audiencias, o sea, no había nada para estrategias digitales, todo fue aprenderlo en la agencia y haciéndolo, ¿no? Eso fue un reto que tuve en todo esto del cambio a lo digital, ¿no? Pero bueno, con una marca, yo creo que, híjole, una marca que haya yo vivido que fue de lo tradicional a lo digital. Mira, yo creo que de las marcas más grandes con las que yo trabajé fue Warner Brothers, y en Warner Brothers estaban otras como submarcas, dentro de ellas como Plaza Sésamo o Batman, así, había o Lego, por ejemplo. Entonces había que crear campañas para lanzar esos productos que eran físicos. Entonces al principio sí era pues hacerte un chingo de espectaculares o de parabuses, porque era lo tradicional impreso, ¿no? Pero al mismo tiempo eso ya estaba de cajón, o sea, eso ya era lo que teníamos que hacer. Ahora había que pensar qué otra cosita más tenías que hacer para entrar a la parte digital, ¿no? Entonces ese era un reto que incluso la agencia también estaba de, bueno, pues póngase a chambear, porque tampoco sabemos, o sea, ni siquiera el director, la cabeza, que tenía más edad que nosotros, pues menos se enteraba de lo que pasaba en redes sociales. O sea, nos tocó a los más jóvenes, pues ir viendo qué onda hacia arriba, ¿no? O sea, arriba no había quien nos dijera qué hacer, porque esos medios ni existían cuando ellos estudiaron o cuando tuvieron su experiencia profesional, ¿no? Entonces,
este tipo de marcas como Warner Brothers, pues creamos muchas estrategias digitales que antes nunca se habían hecho, ¿no? Entonces hubo lanzamientos muy buenos, pero había BTL, ATL también, pero también cosas digitales. Y así también con otros clientes míos que he tenido en la agencia, que pues desde pensar todo lo que aprendí en FKs, en cómo se hacen las campañas, pero ahora ajustándolas a lo digital, que yo no lo estudié, ese también fue un buen reto, ¿no? Como por ejemplo un cliente que tuve de vainilla, que vende vainilla y que pues lo que quería era anuncios, pues casi que se imaginaba que en el periódico y todo esto, cuando al final pues logramos hacer una campaña digital completamente, ¿no? Claro, esa campaña está muy buena, entonces si más tarde las podemos mostrar o se las puedes pasar a algunos, estaría muy bien, es muy buena y muy creativa. Pasemos a la siguiente. ¿Qué herramientas digitales consideras fundamentales para nosotros actualmente en la creación de campañas, pues sí, digitales? Bueno, yo ahora, o sea, también es que digo que todo va cambiando muy vertiginosamente. O sea, cuando yo empecé en lo digital era hacer imágenes para posteos y se creía en ese entonces que hacer comunidad en el sentido de ganar más likes era el éxito y así incluso se medía y así se pagaba también con los clientes, ¿no? O sea, en las agencias siempre había alguien que medía cuántas interacciones había habido, cuántas interacciones en likes tenía, cuántos nuevos me gusta tenía la página, la fanpage, y así es como se le medía el éxito al cliente. Pero hoy en día eso también ya está dejando de ser, ¿no? Ya no es lo principal. Ahora se miden el éxito de una campaña digital en los costos por algo, ¿no? Por mensaje, por clic, por tráfico, por lead. O sea, por muchas otras cosas que son medibles y que ya no tienes ni siquiera que hacer la cuenta manual, ¿no? Sino que todo eso se desglosa en Facebook o en Instagram. Eso es algo que ahora está como reto, ¿no? Antes era diferente, ahora es diferente, o sea, y de verdad esto va a ser diferente en otros 5 años más. En este momento, las herramientas, las plataformas que yo recomiendo o que uso mucho es, por ejemplo, la implementación de herramientas para medir el tráfico en lo digital. Por ejemplo, usar algoritmos de las redes sociales como los de Facebook o los de Instagram que te permiten hacer una segmentación más detallada o inteligente de tus audiencias, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando estudiamos en FKs o cuando yo estoy en FKs, estudiar cómo segmentar a una audiencia, hacer focus groups, hacer un perfil del buyer persona, sí, vale, o sea, darle como tales cualificaciones demográficas o por gustos a una audiencia, ahora hacer que el algoritmo trabaje para que se etiqueten esas personas que están teniendo tal comportamiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo imprescindible que no debe fallar, incluso yo, que no soy alguien que se ha dedicado al tráfico, o sea, en esa área de las agencias, sino más bien al área creativa, sé la importancia que tiene manejar algoritmos en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa. Pero además están implementación de píxeles, otras estrategias que permiten ver el comportamiento de una persona. Y al final todo esto te lleva a una publicidad personalizada, ¿no? Que es el objetivo. O sea, lo que queremos al final es, en la era digital, hacer un anuncio, un mensaje específico para cada tipo de persona, o si no, cada persona, ¿no? Entonces, el consumidor, la audiencia al final recibe un anuncio que sí le interesa, ¿no? Que sí es para esa persona. Entonces, así ya se ocupan esas plataformas, yo creo. Ok, claro, pues sin duda es muy importante la data actualmente porque pues sin ella no podemos segmentar como tú lo comentas. De ahí, ya por último, ¿cuáles tú creerías que son los retos actuales para la transformación? Tú vienes ya de una era pues doblemente digital, iniciaste cuando tú ibas a egresar y ahorita hay una nueva era digital. ¿Qué diferencias encuentras entre la primera era y esta segunda? ¿Qué nuevos retos? ¿Qué desafíos? Ok, sí, mira, ahorita está muy de moda la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual esto es algo que hace 2 años no se hablaba casi, ¿no? Muy poco. Podemos ocupar ese tipo de tecnologías y ese tipo de cosas, sí las podemos utilizar y de hecho yo creo que es un deber como publirelacionistas o al menos en el área creativa. ¿Por qué?
porque hacia adelante en el futuro van a ser algo que se ocupe todo el tiempo. O sea, no es así como que vamos a meterlo como algo, un plus, como un extra. No, ya es algo que es un deber ser, ¿no? Por ejemplo, fuera de esto, fuera de inteligencia artificial, yo en el área de diseño de arte, antes yo jamás consideré que tenía que hacer animación, por ejemplo, ¿no? O sea, yo pensé, bueno, voy a estudiar un poco de diseño gráfico y eso lo voy a aplicar y un poquito de todo, ¿no? Un poquito de retoque fotográfico, un poquito de ilustración, un poquito de todo. Y dije, bueno, web, un poquito igual también, nomás para saber cómo ensamblar páginas web. Programación, no creo, ¿no? Eso ya creo que es demasiado volado, ¿no? ¿Para qué voy a hacer eso? Que lo haga quien lo tenga que hacer. Animación, no, yo creo que tampoco. Yo creo que con hacer diseños estáticos, con eso es suficiente. Pero no es cierto, ¿eh? O sea, en esta área de la creatividad, hoy en día tiene que alguien saber animación, por ejemplo, aunque sea básica, aunque sea motion graphics. Tiene que también saber programar un poquito, o sea, no tan complicado, sino al menos saber lo más básico de los lenguajes más comunes, ¿no? Y eso es algo que ya antes era un plus, hoy es una base. Para mí es una base, es algo que todo el mundo tendría que tener para entrar en esta parte laboral, ¿no? Y ahora, en la parte de la estrategia, pues el uso de algoritmos antes era también como, lo novedoso, ¿no? Vamos a usar segmentaciones personalizadas o públicos similares y personalizados en redes sociales. No, ahora es lo de cajón. No puede haber una campaña sin ese tipo de segmentación. O sea, una segmentación clásica de decir, voy a mandar este anuncio a personas de tal edad, de tal género, que le gustan tales cosas, que estudian tales cosas. Sí, pero ya nada más es un primer paso. O sea, ya no te puedes quedar solamente ahí. El éxito de las campañas, es más, casi lo puedo asegurar, por eso fallan la mayoría de las campañas en redes sociales y se les va el presupuesto de las manos y no tienen el éxito que quisieran, porque no ocuparon algoritmos de aprendizaje, que al final también son inteligencias artificiales, en redes sociales, ¿no? Pero además, te digo, tienes otras tecnologías, por ejemplo, bots que pueden hacer atención al cliente en los chats que tú puedes ofrecer a los clientes y que pueden dar respuestas que no son automatizadas como las de antaño, que a lo mejor hoy en día se ven como lo novedoso, pero que ya están dejando de ser. O sea, programar esos bots antiguos en los que ponías respuestas y funnels que te llevaban con respuestas automatizadas y con pruebas lógicas, que si la persona te decía tal cosa, entonces se disparaba tal gatillo, te decía otra respuesta, ¿no? O sea, sí, pero es que ahora ya llegamos a la parte en la que la inteligencia artificial toma decisiones un poco más inteligentes para contestar a la persona, ¿no? Eso se está utilizando, y ni hablar también todo el bonche de inteligencias artificiales que se ocupan para crear contenidos visuales, gráficos, o sea, ya es un universo que no se va a parar, ¿no? Entonces, también en otros congresos donde yo he participado de antropólogo, me han preguntado, oye, pero de antropólogo, ¿tú por qué haces, en mi área de especialización en antropología, en la genética de poblaciones, por qué haces ese tipo de cosas? ¿No crees que el antropólogo no debería estar ahí? Digo, no, al contrario, o sea, tiene que estar ahí el antropólogo en el área de genética, porque es una discusión que ya está en la sociedad. Entonces, el antropólogo tiene mucho que decir en cuanto a genética o a la ancestría de las personas, ¿no? Y lo mismo en publicidad, o sea, no es que esto de la IA se está desarrollando por aparte, no, más bien nosotros tenemos mucho que decir y aprender sobre las IAs y hay que estar en esa discusión. Por eso yo recomendaría meterse ahí, pero ahora sí viene la contraparte, ¿no? También hay que tener mucho cuidado porque al final yo, en mi experiencia, al menos con mis clientes actuales, me doy cuenta que por más pulido que esté el bot que contesta mensajes, por más pulida esté la imagen que sacaste en Midjourney, no es que no esté bien hecha, pero al final es un recurso, es una herramienta más, no te va a hacer la tarea. Yo he visto ya muchos tutoriales en donde pide a una inteligencia artificial hacer una página web completa o una estrategia completa y pues la saca, pero cuando le empiezas a ver dices, híjole, no está totalmente pulida, ¿no? Al final hace falta el ojo humano, es decir, para mí las IAs, usar IAs, por ejemplo, es una herramienta más, pero no va a suplir la chamba de nosotros como estratégicos, como estrategas o como creativos, ¿no? O sea, las imágenes de IA, yo me doy cuenta cuando hay campañas que las usan, por ejemplo, ¿no? Y cada vez más yo creo que la sociedad se da cuenta cuáles son imágenes generadas por IA, y eso al final de cuentas puede estar bien o mal, pero también puede estar mal en el sentido de que si una marca abusa de usar, por ejemplo, bots para contestar mensajes o de generar imágenes ya de IA, o sea, al final puede hablar de una pereza o de una falta de humanidad en
procesos, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, que al final vale más que te atienda un humano en el chat que te atienda una IA. Y al final la gente, no somos tontos, nos damos cuenta cuando es un bot el que te atiende y no un humano, ¿no? Entonces, al final, yo no sé si las empresas van a ganar más por esas herramientas o qué podrían perder también si arriesgan esa reputación, ¿no? Por ejemplo. Igual con las imágenes. Y que al final te digo, ¿no? Regresando a las imágenes, uno puede sacar imágenes muy increíbles con esas herramientas de IA, pero al final, ¿quién puso los inputs para que trabajaran esas IAs y cuál es la estrategia detrás? Que eso solamente pues, lo genera una persona, ¿no? Pero bueno, son herramientas que sí hay que aprender. Ok, me surgió una duda, más que nada una pregunta. Creo que está muy padrísimo lo que nos comentas. Y actualmente, ¿tú has hecho alguna campaña ya con IA? No a nivel de imágenes. A mí, igual, y no sé si ya por mi edad o soy de vieja escuela, pero a mí me gusta hacer a mí las cosas, ¿no? Sí he generado algunas imágenes con IA para yo tener luego ideas para seguirlas explorando, ¿no? Pero nunca he dicho, voy a tomar esta imagen generada por IA y la voy a meter en alguna campaña. O sea, eso lo digo tal vez porque a mí me gusta el diseño y las artes, ¿no? Y como decía un profesor que tuve, era, pues es que es tan bonito el diseño, es tan bonito la ilustración, la animación, como para dejársela a una computadora, ¿no? Es algo que realmente yo disfruto hacer. Pero sí he ocupado IAs para funnels, por ejemplo, ¿no? De ventas. Para, por ejemplo, usar el Facebook Pixel, por ejemplo, para rastrear audiencias. Esa es una IA, aunque no se le llame IA, pero es una IA. ¿Por qué? Porque rastrea, taguea personas y es un algoritmo que trabaja para darte audiencias ya muy segmentadas, muy personalizadas. Esas siempre las he usado, bueno, no siempre, pero desde que empezaron, hace ya unos 2 años o 3, yo siempre las he usado. Pero también utilizo, por ejemplo, bots para contestar mensajes, ¿no? Que te digo, es un arma de doble filo. Me doy cuenta porque cuando lo hablo con los clientes les interesa mucho, quieren implementar estos bots para atención, porque además se van a ahorrar un dinero, no pagándole a alguien que va a contestar, pero al final siempre están este tipo de cosas que luego me dicen, es que mis clientes pues como que se dan cuenta que no es un humano, entonces preguntan algo, hay una respuesta ahí como que medio rara, no quedaron satisfechos y al final esperan otra cosa y se desesperan y se acaba el lead, ¿no? Ahí muere el lead. Entonces, también por no haberle puesto un ojo desde antes, ¿no? Entonces, al menos yo sí he tenido problemas a la hora de implementar IAs en contestar mensajes, por ejemplo, con clientes que quieren atención en línea. Pues muchas gracias. Y ya por último, ¿qué consejo nos darías como próximos egresados para aventurarnos al mundo laboral? Para el mundo laboral, pues cuando yo salí de FCAS, me pintaron que las agencias existían solo en la Ciudad de México y que la única forma de realizarse como publirelacionista era ganando un león o un caracol o algún premio en publicidad y trabajando con marcas grandes y fuertes. Y así me lo vendieron y ese camino tomé y por eso me fui a la Ciudad de México y yo creo que ahí me decepcioné y no pude llegar a esa realización que me habían contado que era, ¿no? Entonces al final descubrí que ese no era el camino que me estaba dando la felicidad o no sé, o la satisfacción. Al final lo que me gustaba era trabajar ni siquiera con los clientes más grandes. Por ejemplo, uno de los más grandes que tuve fue Warner Brothers, ¿no? Regresando a ese. Y era tanto el trabajo, de verdad, tanto el trabajo, que no dormía, no comía bien, tenía ataques de ansiedad, tenía problemas en el riñón, o sea, le había entregado mi vida a la agencia, al cliente, y al final, pues, nunca tuve una satisfacción de haber llegado pues ya llegué al punto en el que me siento contento con mi trabajo, nunca, ¿no? Tuve otros clientes igual grandes, pero ya de mi agencia, por ejemplo Pfizer, en el área de salud animal, fue un cliente muy grande que también tuve, pero era diferente, porque entonces yo podía decir, wow, me siento orgulloso de lo que hice, ¿no? De haber desarrollado esta aplicación para móviles con el equipo, pero incluso otros clientes pequeñitos,
y que no están en la Ciudad de México, me han dado satisfacciones igualmente grandes. Entonces yo lo que les recomendaría es que si quieren intentar irse a las agencias en el DF, háganlo. Yo creo que los egresados de FCAS están más que mejor preparados para entrar ahí, y yo creo que ya en muchas agencias lo reconocen así, o sea, saben que alguien de FCAS, alguien de Jalapa, es un muy buen publicista dentro de las agencias, o sea, tienen una muy buena consideración por nosotros, saben que vamos muy bien formados y hay creatividad, hay estrategias, ¿no? Eso les recomendaría si quieren hacerlo. De verdad que sí se aprende mucho en las agencias, es algo que yo en su momento lo decía: váyanse por favor a México, foguéense allá, háganse de su experiencia laboral, pero tampoco ahora creo que no es lo único, ¿no? Yo creo que ahora que estamos en lo digital podemos tener ese tipo de acercamientos con las marcas así grandes que están en la Ciudad de México, desde Jalapa o desde acá. Pero no solamente eso, sino que a mí me da más satisfacción, o sea, es mayor reto, es mayor disfrute al final haber hecho crecer una marca pequeña, un éxito de alguien pequeñito, que una marca que ya tiene todo masticado, ¿no? Entonces, que uno nada más es un poquito más en ese engranaje que ya están dando con esas marcas grandes, ¿no? En cambio, hacerlo con una marca pequeña y hacerla crecer, a mí me da una satisfacción mucho mayor, ¿no? Entonces, también eso es algo que les recomendaría, ¿no? Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Me comentaba mi compañera que Dani sí tuvo una respuesta, entonces ahorita les vamos a proyectar la respuesta que Bueno, envió. hola, No. pues antes que nada pues disculpa, ya saben, son cosas que pasan, que pues no podemos controlar. Únicamente pues vamos a hablar de temas digitales y tal. Nos queda aprendizaje, ¿no? Hay muchas cosas en digital que no podemos controlar y pues ni modo. Bueno, pues me habría encantado poder compartir, o sea, como hacer la charla un poquito más dinámica con Carlitos, que además es una persona a quien admiro y aprecio mucho. Somos grandes amigos, fuimos compañeros de campaña, de generación desde luego, en fin. Vi por ahí también a León, me habría gustado saludarlo, bueno, hola León, y pues a todos los asistentes que están por ahí, ¿no? Pues bueno, agradecerle al equipo de Merge que me haya considerado. Entiendo que por este momento ya me habrán presentado, pero bueno, me presento. Mi nombre es José Daniel, soy egresado de la facultad. Bueno, pues he trabajado en 3 diferentes agencias de publicidad, todas ellas digitales, para diferentes marcas de consumo masivo, en México y Estados Unidos, también en la iniciativa pública, y bueno, actualmente realizo un máster en narrativa en Madrid, por eso no puedo estar allá, pero bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Esa fue la intro. Ahora, la segunda es sobre las mayores transformaciones digitales de las marcas con las que he trabajado. A ver, bueno, por temas de confidencialidad no puedo decir como las marcas, pero trataré de ser obvio. La primera que me pareció, aquí puse 2, la primera me pareció muy interesante, que básicamente es, bueno, esto fue para, digamos, por esa refresquera que tiene sede en Atlanta, más, digamos, la más conocida y grande, ¿no? A nivel mundial. Aquí, bueno, yo trabajaba para una célula de marketing que se llama CES, Customer Engagement System, y básicamente lo que hacíamos, porque ya no estoy, era reunir toda la información posible de los diferentes assets digitales de la marca, de las diferentes marcas que tiene, que son relevantes, vamos, toda la información de las audiencias que son relevantes para la marca, ¿no? Y en función a ese acumulado de información, que mientras más pues mejor, obviamente hay cosas que se tienen que descartar, pero estoy hablando de intereses, frecuencia de consumo, a quienes siguen, en fin, ¿no? Tipo de familia a la que pertenecen, rangos de edad, obviamente, ¿no?
todo lo que es posible y concentrar esa información en un aparato, que obviamente esto ni siquiera lo hacemos personas, no lo hacen máquinas, y lo interpretan matemáticos, y ya con esos datos los publicistas, mercadólogos, comunicólogos, en fin, trabajábamos en estrategias basadas en esos datos arrojados, ¿no? Entonces es bien diferente si lo piensas, porque antes pues los tipos de, o sea, la publicidad no surgió así, es como más lanzar un comercial, un ad, lo que sea, y a ver a quién le pega, pensando un poquito en hacia quién va, ¿no? Tal vez no necesariamente así, pero bueno, espero explicarlo. Pero lo que se me hizo muy interesante de esto como resumen es que funciona al revés ahora, ¿no? Es entender qué es lo que le resulta relevante a nuestra audiencia para poder crear la comunicación que va dirigido a ellos mismos, ¿no? Es como meter todos los ingredientes en una licuadora y tener una salsa. Y entonces la salsa es lo que le vas a dar a probar a las personas ya sabiendo que esos ingredientes que mezclaste son los que les gustan. Básicamente es eso, es lo que hacíamos en CES. Y bueno, eso me pareció muy relevante y me gustó ser parte de eso. La segunda, que tiene que ver más, y creo que la mayoría de las marcas están en ese punto ahora, que es buscar las nuevas audiencias a través de los assets digitales, ¿no? Marcas, sobre todo muy consolidadas, que tienen una audiencia o un sector de compra ya muy específico, muy determinado, pero que, bueno, esas personas pues están muriendo, ¿no? Como siempre, como toda la vida que han existido las marcas y la gente. Entonces, bueno, cómo a través de digital se les está haciendo mucho más fácil llegar a esas audiencias, igual a través de la información que pueden obtener de ellos a través de digital, y eso, darles pues ya algo que saben que les va a funcionar, que les va a gustar, ¿no? Entonces, pero eso a través de, pues también de digital. Obviamente los otros tipos de estudios de mercado siguen existiendo, de hecho la mayoría de las marcas usan estudios de mercado como tipo Kantar, que es muy importante, pero esto es básicamente ir a preguntarle a la señora, ¿no? Puerta por puerta o por decir algo, ¿no? Pero son diferentes métodos. Señora, ¿usted cuál es su detergente favorito? ¿Por qué? ¿A quién sigue? ¿Qué novela ve? ¿Qué horario está más libre? Ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente lo que te ayuda digital es que esa información no necesariamente la descartes, pero la puedes complementar con el resto de información que obtienes de tus audiencias. Bueno, agradecemos a Dani y pues lo pudieron escuchar, nos disculpamos pues de nuevo con ustedes porque pues no era lo planeado, pero al final del día todo es aprendizaje, y le damos la palabra de nuevo a mi compañera Carla. Habiendo concluido la ponencia, agradecemos la participación del licenciado Daniel Cortés y el maestro Carlos Guevara. Les hacemos entrega de una constancia de participación, misma que voy a leer. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, a través del programa educativo Publicidad y Relaciones Públicas, otorga la presente constancia a Juan Carlos Guevara López por su participación como ponente en el evento denominado Retos en la Transformación Digital, que forma parte del programa de Emerge 2023, Foro de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, el cual tiene por objetivo el proyectar escenarios emergentes de este campo profesional y disciplinar. Ala Enríquez, Veracruz, a 2 de mayo de 2023. Mismo se le hace llegar un pequeño detalle por su participación. De igual forma, haremos llegar la constancia de participación al licenciado Daniel Cortés
misma que vuelvo a leer. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, a través del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas, otorga la presente constancia a José Daniel Cortés Hernández por su participación como ponente en el evento denominado Retos en la Transformación Digital, que forma parte del programa de Emerge 2023, Foro de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, el cual tiene por objetivo el proyectar escenarios emergentes de este campo profesional y disciplinar, a la Veracruz, al 2 de mayo de 2023. Muchas gracias a todos por hacer este evento posible. Agradecemos una vez más a nuestros expertos por compartirnos su valiosa experiencia. De igual forma, a nuestros equipos operativos y edecanes por ser aliados estratégicos, a los maestros y estudiantes que nos acompañan del mismo modo. Agradecemos a las diversas autoridades quienes nos brindaron su apoyo para la realización de este evento. Así como les agradece el equipo que hizo esto posible, Marta Patricia Ruiz Madero, Fátima Ríos Cadillo y su servidora Carlos Luisa Navarra Castellanos. ¡Bravo! Bueno, vamos a tomar una foto reglamentaria. Por último, quisiera agradecerles a todos y que tengan una excelente tarde. Los invitamos a pasar al catering que se encuentra del lado izquierdo. Gracias.